Okay, hello, be welcome. We are going to begin with today's class. First, we have to read the versicle. Here we go to Matthew chapter 6, and the versicle is number 5. Well, let's see. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Well, this is the New International Version, and the value for this week is when you pray. When you pray. Okay, let's take a look for this versicle according to different translation from Bible Hub. Well, currently we are reading the New International Version. We're going to compare it with another version. For example, the first one is going to be New Living Translation. Well, let's see. When you pray is similar to the first part. When you pray, don't pay attention, because in this case we are going to identify no contraction for New International and contraction for New Living Translation. We explain and that for some traductions, or maybe the traductors, the interpreters of the Bible for English language, they used to don't use the contractions, because they think that is a better way to be more formal, or maybe to maintain the formal in a sacred book like the Bible. But for some others, it's good to use through contraction, like New Living Translation. Don't be like hypocrites. Do you remember about this word, hypocrites? We explain some few classes before that this term is according to the actors from the Greek theaters. And then we go, we love to pray publicity. Aquí we have find one difference, because is they love praying, they love pray standing, and in this case pray publicly on street corners and in the synagogues, where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. Well, bueno, en la New Living Translation, aparte de la situación del uso de la contracción, encontramos la diferencia que en la siguiente parte dice who love, quienes aman, ¿verdad? Quienes aman, a quienes les encanta, también lo podemos traducir esto, to pray publicity, orar públicamente o rezar públicamente en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden vernos. De verdad les digo la verdad, ellos ya han recibido toda la recompensa que pueden obtener. Es curioso que Jesús no les dijo acá que no van a recibir nada. Les dice, bueno, ellos ya recibieron la recompensa aquí en la tierra. Aquí es donde han recibido el aplauso, aquí es donde han recibido que los hombres les digan, bueno, eres muy espiritual, eres casi un santo, ¿verdad? Eres una persona muy devota. A eso se refería Jesús en esa parte. Y claro, en aquellos tiempos lo estaba diciendo para... Ok, perdonen. En ese tiempo lo estaba diciendo para los religiosos de la época, pero esas palabras se mantienen vigentes en la actualidad, ¿verdad? Al orar pareciera que eso tendría que ver más con el hecho de que los demás nos vean. Máxime si estamos quizás en una congregación, en una iglesia, hay personas que les gusta como exhibirse al momento de orar. Bueno, de acuerdo a esto, ya recibieron su recompensa acá. Lo cual nos indica que Jesús nos está mandando a hacerlo de otra manera.
nos está diciendo que cuando oremos, no lo hagamos de esta forma. Well, vamos a ver una más, la Berean Standard. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Truly, I tell you, they already have their full reward. Esa es muy parecida a la New International, bastante parecida en cuanto a redacción. Y vamos a ir a ver de último, el día de ahora, las King James. Vamos a ver primero quizás la King James, en la New King James, que es la más fácil de entender. Dice, and when you pray, y cuando ores, you should not be like the hypocrites. Vean cómo acá es inglés británico. Y habíamos dicho en un debido momento que para el futuro era bien común que en inglés británico se utilizara should, will or should. For they love to pray standing in the synagogues and on the street, on the corner of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you. Esto sería seguramente o con seguridad. Les digo, ellos ya han recibido su recompensa. Al ver la King James antigua, pues encontraremos aquí algunos vocablos diferentes, como esta, ¿verdad? T-H-O-U, que era el you en aquel tiempo. Pray aparece aquí con como que fuera superlativo, ¿verdad? Pareciera pray es como superlativo, pero es una variante de la conjugación. Vuelve a aparecer T-H-O-U para el you. El should, vean que en este tiempo no se usaba con doble L, sino que se usaba con una T al final. Era algo como should. Don't be, y nótese que en vez de usar el like para comparar, se utilizaba as. ¿Cómo? Hoy modernamente es más común usar el like que el as. Recordarán que el as lo usábamos mucho en los comparativos tan como, as. Ese es el uso que tiene actualmente. Luego dice, bueno, este es algo curioso porque aquí dice, as the hypocrites are, usando el to be al final, ¿verdad? De una oración que también se nos va a hacer raro. No es común ya en el inglés actual ver eso. For they love to pray standing in the synagogues and in the corner of the streets. Aquí vemos una diferencia de cómo ha evolucionado lo de las preposiciones de at, in y on. Nótese como en aquel tiempo en la King James era lo mismo decir in the synagogues, in the corners. Hoy en día el inglés actual nos dice que para dentro de un lugar, dentro de un building, un edificio, como una sinagoga, usamos in. Pero nos dice que cuando estamos en una esquina, es algo más específico, usamos on. Nótese que en la anterior era in para todo, no había esa separación. Le dice that they may be seen of men. Verily, esa es otra palabra, ¿verdad? Que es como para decir verdaderamente, que hoy ya no se ocupa. Hoy lo que se ocupa es truly. I say unto you. Esta expresión, unto you, tampoco es ya usada en la actualidad, pero es como decir, les digo a ustedes, they have their reward. Well, that's gonna be all. Con eso terminaríamos entonces esta parte de la introducción, la reflexión de este día. Okay, we have to continue doing exercise about Rachel Bird Chapter 5. Vamos a ir a el book de Uncle McCarthy. Y recordarán que ayer comenzamos a explicar lo que era el metaphor y el register. Explicábamos que las frases verbales pueden tener diferentes meaning. Decíamos que aparte de esto, entre los meaning podemos destacar los literal meaning y los metaphorical meaning. Aquello que es literal y aquello que es una metáfora, como una comparativa a algo. Y por último hablábamos de los registros, que tienen que ver mucho con el tipo de inglés que estemos manejando, si es un vocabulario formal, informal, o por ejemplo, si es alguna variedad de inglés como el British English o como el American English. Well, hasta ahí, digamos, habíamos cubierto esta parte.
Now we are going to continue. Vamos a continuar ahora con algunos de los ejercicios. And number 5.1, we have to match the different meanings from A to F to take in with the appropriate sentences 1 and 6 below. Okay, the first one, vamos a ver, nos dice make it smaller, allow in through a hole, decide, give a virtue, include, and understand the meaning or importance. Y lo que tenemos que hacer es un match entre esas cosas y lo que se encuentra más abajo. En este caso tenemos en la primera oración, because so many passengers were stranded at the airport, some local families offered to take them in overnight. Okay, well, let's see, somebody wants to make a participation? ¿Queremos participar, dar alguna opinión? Tell me. ¿A cuál lo podemos como hacer el match? Because so many passengers were stranded at the airport. Es como decir, bueno, debido a que muchos o porque muchos pasajeros stranded lo podemos traducir que se quedaron varados, ¿verdad? Por algún problema. Podría ser que hubiese nieve o que los vuelos no pudiesen despegar. Se quedaron varados. Eso es stranded at the airport. Se quedaron varados en el aeropuerto. Y luego dice, some local families offered to take them in overnight. Bueno, quizás en primer lugar identificar la frase verbal. Tell me, ¿dónde creen que está ahí una frase verbal en la oración number 1? Where is the phrasal verb? Somebody wants to make an opinion or making a participation? Tell me. Okay, I'm going to help you. Vamos a ayudarles a identificarlas. En este caso sería take them, o sea, take somebody in. Eso sería take somebody in. Entonces, el take somebody in lo vamos aquí, bueno, iba a hacerlo, pero lo voy a hacer de otra manera, quizás. Bueno, voy a usar esto así. Take in. Esta vendría siendo la frase verbal de esta. Veamos la number 2. Dice, the news is shocking. I still can't take it in. Nótese nuevamente, aquí tendríamos un take it in. La anterior, take somebody in, pero este es take something in. Number 3, the excursion will take in 2 of the most beautiful castles in the region. Take in. Number 4, Mary has lost weight. She's going to have to take in a lot of her clothes. Number 5, Rob was totally dishonest, but he was so charming that I was taken in by him. In number 6, nos dice, we'd better return to the shore at once. The boat seems to be taking in water. Taking it. Ok, entonces ya se dieron cuenta que todas las oraciones
tienen la misma frase verbal con take in. Ahora, vamos a tratar de asociar los meanings que están arriba a lo que está aquí sin ir al diccionario. O sea, este ejercicio no es para buscar la definición de take in en un diccionario. Solo es para tratar de inferir. La inferencia es la capacidad que tenemos de asociar cosas o de adelantarnos o poder, digamos, en nuestras mentes decir, bueno, creo que esto puede ser tal cosa. Como no es predecir qué es, sino como tratar de adivinar, pero usando cierta lógica. O sea, no es adivinar al Tin Marín, sino usando cierta lógica. ¿Cuál va a ser esa lógica? Lo que la oración diga. Entonces, en este caso nos vamos a auxiliar de el contexto en el que se estén usando. Vamos a tratar de ir viendo a cuál le pega. Veamos la primera. Decía, because so many passengers were stranded at the airport, some local families offered to take them in overnight. Están hablando de que algunas familias ofrecieron hacer algo con las familias que estaban varadas para la noche, overnight, digamos toda esa noche. Entonces, en este caso, take somebody in, vamos a asociarlo a give to a bed, como darle un lugar donde dormir a alguien. Entonces, si vemos esta oración nuevamente, podríamos traducir esa última parte. Algunas familias locales le ofrecieron un cuarto, le ofrecieron un lugar donde quedarse esa noche. Allá está give a bed, les ofrecieron una cama, pero eso nos queda un poco raro si lo traducimos así, porque pareciera como que les prestaron una cama y donde se quedaron. Tiene que ver más con el hecho de darle posada a una persona. Eso sería el take somebody in. Darle posada en mi casa, en un cuarto, en un lugar a alguien. Ahora, vamos con la number 2. La number 2 dice, the news is so shocking. I still can't take it in. Dice, las noticias fueron muy impactantes. Eso es lo que dice la número 2. Las noticias fueron muy impactantes. Creo que todavía no puedo digerirlas. Podría ser una de estas. Todavía no entiendo cómo es que eso pasó. No comprendo qué sucedió o no he podido procesarlas. Cualquiera de esas pegaría con la letra E. Understand the meaning or importance. Entonces, este take something in, se refiere a comprender algo, entender un suceso o conocer la importancia que algo tiene. Muy comúnmente vamos a ver esa can't take it in, que es no puedo comprenderlas, aún no las entiendo, aún no las digiero, decimos nosotros con una expresión acá. Eso sería can't take it in. Well, let's go to number 3. In number 3 we have the excursion will take in 2 of the most beautiful castle in the region. Está hablando de una excursión. Entonces, ese take in en este caso nos relaciona a una cantidad, un amount, algo que está incluido sería aquí. Entonces lo vamos a asociar al literal y include. O sea, en este caso un take in se refiere a lo que está incluido en un paquete, por ejemplo, turístico. Incluso a veces se puede aplicar para aquellas cosas en donde en un lugar pago por el acceso al lugar, me dan un cuarto, pero me incluye, eso es un take-in, me incluye lo que vendría siendo un almuerzo, por ejemplo, o cierta parte de lo que pagué como consumible en el restaurante del lugar. Esos son take-in. Taking 2 of the must. ¿Qué significa eso? Que incluye la visita a 2 de los más hermosos castillos, dicen, en una región.
Well, ahí tendríamos entonces ya 1, 2, and 3. Let's go to one more. La siguiente es la number 4. Esta dice, Mary has lost weight. She's going to have to take in a lot of her clothes. Este es otro meaning. Nos dice que Mary ha perdido peso y que ella va a tener que take in a lot of her clothes. En este caso, cuando el take in se aplica a indumentaria, a vestimenta, a clothing, a todo lo que es ropa, eso lo vamos a asociar a ajustar la ropa, hacerla más pequeña en este caso. Es decir, cuando hablamos de taking clothing significa ajustar la ropa para que me quede. Bueno, en el caso de ella ha perdido peso, pero puede ser también al contrario. Cuando alguien gana peso, pues va a tener que ajustar su ropa, si no es que cambiar su guardarropa. En todo caso, esto tiene que ver con el hecho de tomar una medida, ya sea de la cintura de la persona y ajustarla al nuevo tamaño. Más que todo es para esos casos en donde vamos a ver clothing. O por ejemplo, cuando alguien va creciendo, cuando los niños van creciendo y están en esa etapa en la cual mudan de ropa muy seguidamente, tienen que hacer take-in. ¿Qué sería eso? Ajustarle la ropa. ¿Qué significa ajustar la ropa? Posiblemente ir donde una costurera y que ella le añada algo o le quite algo, le haga las pinzas. Todo eso es un take-in clothes. Todo el trabajo que sea para ajustar a que alguien pueda usar una prenda. Well, now go to number 5. Number 5 is, Rob was totally dishonest, but he was so charming that I was taken in by him. Bien, en este caso, dice, Rob fue totalmente deshonesto y fue un poco molesto que yo me diese cuenta, ¿verdad? Que yo me diera cuenta que había sido engañado. Bien, okay. Que me había, nosotros tenemos la expresión de dar gato por liebre. Entonces, cuando alguien nos ha hecho un taking in, es que nos ha hecho una mala jugada y nos ha hecho un decide, que significaría que nos ha, en español, que nos bajó, que nos engañó, que nos hizo una treta. Y bueno, for the last one, nos quedaría de último lo que vendría siendo la number 6, que dice, we'd better return to the shore at once. The boat seemed to be taken in water. Bueno, en este caso, la expresión siempre se relaciona a water. Taking in water or taking water. Es cuando algo se está hundiendo. Por lo general, un bote o algo que puede ir sobre el agua que tiene un hole, es decir, que se le ha hecho un agujero y pues se va a hundir. Eso es taking in water. Es como cuando aquí decimos algo se está hundiendo o se está llenando de agua, ¿verdad? Y ya no va a flotar. Well, that's all. Eso sería entonces el primer ejercicio, el 5-1. Now here we go to the 5-2. Vamos a hacer el siguiente. Dice, these pairs of sentences show phrasal verbs which can be used in both literal and metaphorical ways. Explain the two meanings and the connection between them. Ok, aquí vamos con alguna frase, digamos que es de metaphor y otra que es literal. Vamos a tratar de identificar en cada una de las de estas oraciones donde, bueno, ya están casi marcadas, pero quizás las voy a remarcar para que sean más obvias. La primera dice, I stepped in a puddle of water.
and my feet are soaking now. Y luego dice, she stepped in to stop the argument from becoming more serious. Bueno, la primera es literal. Step in, en este caso, puddle of water, es irse en un charco o meter el pie, ¿verdad? En un charco de agua. Y por eso dice que mis pies están soaking, están muy mojados ahora. Pero el segundo, que dice, she stepped in to stop the arguments from becoming more serious, es como, en este caso, pues ya iríamos a lo metafórico. Lo metafórico viene de lo literal. Entonces, si stepped in es como dar un paso en falso o irse en un charco. Entonces, en este caso, en la parte de la metaphor, lo podríamos aplicar pues precisamente como habla de un argumento que ella tuvo que detenerse en su argumento para ser más seria, sería como antes de entrar al argumento o antes de venir y tratar de dar una idea. Hacer como un step, como detenerse, ¿verdad? Detenerse o antes de meterse a hablar del tema, hacer algo previo. Entonces, lo que nos piden es que tratemos de explicar los meanings. Well, vamos a poner acá quizás como una nota algunos verbos que podrían bien usarse en esta parte. Por ejemplo, stepped in para la primera, como es lo literal, en esta bien podríamos quizás hablar de eh, podríamos hablar, bueno, esa es la literal, la otra es la que vamos a explicar mejor, que esa creo que está clara. Entonces, entrar o dar un paso en falso, podríamos decir. Pero para la segunda, ese step in to stop podría ser algo como quizás podríamos poner acá interpreted o became involved. Vamos a poner became involved. Became involved. Antes tuvo que detener su argumento, ¿verdad? Para que una exposición, digamos, de algo fuera más seria. Se vio involucrada, ¿verdad? Se vio involucrada en detener o ya no seguir argumentando para poder tomar o ponerse más serio. Eso nos podría dar la idea quizás en el number one. Pero tenemos que hacer la connection, nos dice una relation. Voy a ponerlas quizás aquí más abajo para explicarlas detenidamente. Ok, para el number one podríamos decir que the connection or relation, the connection or relation is the sense, es en el sentido of going, de estar yendo into the middle of something. Esa sería la relación. Si una cosa tiene que ver con meter el pie, meterse en un charco, pues metafóricamente, step in something, meterse dentro de algo,
pues tiene que ver con precisamente ir a estar en medio, no de un charco, sino de cualquier cosa. Puede ser step in o step in talking about abortion, por ejemplo. Estaríamos diciendo, bueno, eso es como ir a meterse a hablar de un tema delicado, ¿verdad? Meterse en medio de un tema complejo. Así podríamos ver el number one. Bien, ahora vamos al number two. El number two dice, this program is rubbish. I wish you switch off the TV. Bueno, ahí hay dos cosas. Es que esa frase es muy británica. O sea, lo voy a marcar. Aquí hay una frase que denota a McCarthy y el uso del inglés británico. Y es esa frase. Vea, program. Es como hablar de un programa de televisión. En Norteamérica, los estadounidenses no dicen program, ni programming tampoco. Ellos dicen show, TV show, this TV show. Y rubbish, pues es una forma refinada de llamarle a la basura. Entonces es como decir, este programa es basura, algo así vendría siendo. Que los norteamericanos no usarían una expresión así de bonita y rebuscada. El norteamericano promedio diría, this show sucks. Así sería la expresión quizás más común. This show sucks. Este programa apesta. Y creo que se los voy a poner quizás aquí a la par para que me lo entiendan. Porque es que al ver esto, yo lo siento demasiado refinado. Ese this program is rubbish. Como solo le falta ponerse de etiqueta a alguien para decir eso, ¿verdad? En American English dirían, this show sucks. Así, simplemente. This show sucks. Este show apesta. Eso, digamos, la más tranquila, porque puede haber otra expresión que involucre otra palabra que diga que esto show es una... Pero no lo vamos a ver ahorita porque ni siquiera hemos estado viendo ingleses blancos con ustedes todavía. Pero creo que esa expresión sería más norteamericana. Y luego dice, I wish you switch off the TV. Bueno, ya sabemos que switch off es apagar, ¿verdad? En este caso, que pueda ser como turn off o switch off. En la de B dice, the lecture was so boring that I switches off. En este caso dice que como que la lección, una clase estaba muy aburrida. Y esto de switch off lo interpretaríamos quizás más como no apagarse, ¿verdad? No, no que yo me voy a apagar, quizás me desconecté. Disconnection, a disconnection. Well, sorry, tendría que ser con I. Disconnection, una desconexión. Estaba poniendo en español, ¿verdad? Disconnection. Desconectarse de qué, de lo que estamos, de la realidad o de lo que está usted escuchando o viendo. Como cuando un papá nos regaña, ¿verdad? Hacemos mucho switch up. ¿Qué significaría eso? No le estoy, o sea, me va a caer, pero no le estoy poniendo atención. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podríamos representar, digamos, la relación entre apagar algo y desconectar mi mente de algo? Bueno, vamos a decir que esto podría ser como, bueno, podríamos poner disconnection o podemos decir, en este caso, quizás podríamos agregar desconectarse o stop paying attention. Eso sería, digamos, la explicación del switch off. Ahora, ¿cuál sería la relación? Bueno, en este caso diríamos, the connection
Is, continuation, is the sense, es en el sentido of break, de romper la continuidad o breaking continuity. Breaking continuity, ok. Romper la continuidad. En una cosa es la continuidad de la energía eléctrica o de lo que mantiene algo encendido o funcionando. Pero en la otra cosa es la continuidad de la atención, de estar prestos o de atender a algo. Es por eso decimos, es figurado eso de apagarse o desconectarse. No es literal, sino que no es que tengamos un switch para hacer eso, sino que simplemente lo hacemos como por inercia. Bueno, creo que por el tiempo, por time, solo voy a dejar estas dos cubiertas ahorita y voy a dejar pendientes las otras dos. Y creo que nos falta el Pi 3 y el Pi 4. Pero eso va a ser for the next class, el Thursday. Nos veríamos hasta el día jueves, ¿verdad? Mañana viene la pausa de la semana. See you on Thursday. Take care. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.